Aleluya, aleluya. Dios les bendiga, amada iglesia, y levantamos nuestras manos, no porque estamos cansados, sino levantamos nuestras manos para adorarle. Levantamos nuestras manos en esta hora, Señor, para que seas tú, tu Espíritu Santo, en medio de cada uno de nosotros. Señor, Espíritu Santo, te damos plena libertad para que te muevas en medio de cada uno de nosotros, Señor. Bienvenido en medio de nosotros, Espíritu Santo. Recibe, Señor, todo honor y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amada iglesia. Aquí está el Señor en medio de nosotros, su Espíritu Santo. Vamos a compartir la palabra en Juan capítulo 4 del verso 46 al 54. Y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Y le dijeron: ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a meditar unos minutos, amada iglesia, en este pasaje que nos enseña cómo Dios puede transformar una fe frágil en una fe firme. Aquí vemos la historia de un padre desesperado que se encuentra nada más y nada menos con el poder de la palabra de Jesús. Un encuentro que nos revela que la verdadera fe no siempre comienza en lo más alto de la montaña, sino muchas veces en medio del valle de nuestra angustia, en medio del dolor y en el límite que podemos tener en nuestra fuerza, Jesús actúa. Para comenzar, quisiera compartir dos pequeñas escenas que van a reflejar un poquito la esencia de este mensaje. La primera es la historia de un alpinista experimentado, una gran experiencia tenía este alpinista. Decidió escalar solo en una gran montaña y en medio del ascenso una tormenta repentina lo hizo resbalar. Mientras este hombre caía, logró aferrarse a una rama que sobresalía del abismo. Quedó suspendido en la oscuridad sin ver nada. Entonces gritó: Dios, ayúdame. Y una voz desde lo alto le dijo: suelta la rama. Pero el hombre no podía ver lo que había debajo y no se atrevió. Al amanecer lo encontraron congelado, colgado a tan solo 1 metro del suelo. Muchas veces la fe se trata de soltar, amada iglesia, antes de ver, confiar sin entender, obedecer quizás sin garantía. Y eso, hermanos, no es fácil, pero allí es donde comienza la fe que realmente nos transforma. La segunda historia es la de un niño que jugaba en un segundo piso de su casa cuando de repente estalló un incendio. El humo lo acorraló hasta la ventana, sin posibilidad este niño de poder salir. Su padre estaba abajo en la calle con los brazos extendidos gritándole: hijo, salta que yo te atrapo. El niño entre lágrimas y en medio del humo respondió con miedo: papá, yo no te veo. Y el padre respondió con firmeza y ternura: no importa que no me veas, lo importante es que yo sí te veo a ti. Salta. Y el niño saltó y fue rescatado. Vemos estas dos maneras, ¿verdad? Este hombre que no tuvo la fe y este niño que sí tuvo la fe sin ver, ¿ok? La fe de un hombre que no ve claro, pero saltó. Y la fe de alguien que no tenía prueba visible, como este niño, pero confió en la palabra de Jesús. Así fue este hombre que vino donde Jesús.
Jesús le dijo, ustedes tienen que ver señal y prodigio para poder creer. La palabra de Jesús nos demuestra en este versículo que tiene poder. La palabra del Señor es la que tiene el poder a través de su Espíritu Santo. Desde la angustia humana hasta la gloria de Dios revelada. Una fe que no solo cree cuando ve, sino una fe que tenemos que tener antes de poder caminar. Así comienza el viaje de la fe, amada iglesia. No siempre, quizás muchas veces vemos con claridad, a veces pareciera que todo está oscuro, pero cuando Jesús habla, cuando Él da la palabra, lo único que hace falta es saltar confiando en que Él está allí, como hizo con este hombre. Este es el tipo de fe que nos habla el Señor. La fe genuina confía es en la palabra de Jesús antes de ver la evidencia y creer a medida que vamos caminando. Así que el versículo 46-47 nos dice que había ¿quién? Un funcionario. Y este era un funcionario del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. En este versículo se nos presenta a un padre que está en crisis. Este hombre está en crisis. No se trata de un campesino, no se trata de una persona cualquiera. Se trata de un funcionario del rey, alguien con autoridad, alguien con reconocimiento social y acceso a muchos recursos. Es probable quizás que trabajara para Herodes Antipia. El gobernante de Galilea era un hombre acostumbrado a tener el control, pero ahora, ante la enfermedad de su hijo, está completamente impotente. El texto dice que su hijo estaba enfermo, y no de forma leve, sino ¿dónde? Al borde de la muerte. Los médicos ya no podían ayudarlo. Las riquezas ya no eran suficientes. Los contactos que tenía este hombre, este funcionario, ya no eran relevantes, no le servían de nada. Lo único que le quedaba era la esperanza, y esa esperanza se llamaba Jesús. Cuando el funcionario escucha que Jesús ha llegado a Caná, hace algo impresionante, amada iglesia. Viaja unos 30 kilómetros más o menos desde Capernaum, probablemente a pie o en un trayecto urgente, subiendo colinas y caminos difíciles, movido por la angustia y el amor paternal. No manda a este hombre a un siervo, no escribe una carta, no espera una visita. Él mismo viene a buscar a Jesús. Este es el retrato de un corazón quebrado. Un hombre acostumbrado a mandar, ahora suplica. Un hombre acostumbrado a ser servido, ahora se humilla, todo por amor a su hijo. Este hombre era un hombre que tenía posición, tenía poder, tenía recursos, pero nada de eso podía salvar a su hijo. Así que él viaja casi estos 30 kilómetros, desde Capernaum hasta Caná, y lo mueve la angustia, el sufrimiento, lo lleva nada más a buscar a Jesús. Así que Dios muchas veces usa el dolor como un instrumento, amada iglesia, para poder acercarnos a Él. A veces quizás usted y yo no entendemos por qué vienen las pruebas, pero cuando ellas nos llevan de rodillas a los pies de Cristo, eso ha cumplido un propósito eterno. Y cuando el Señor nos dice en su palabra, ve que estás sano, estamos sanos. No necesariamente hay que ver estos milagros, estos prodigios de manera visible. Aquí hay una verdad poderosa, iglesia. Dios, en su soberanía, muchas veces permite que usted y yo podamos experimentar dolor, pérdida, incapacidad, y muchas veces para llevarnos a un punto que lo busquemos con sinceridad. No es que a Dios le guste vernos sufrir. Es que a veces el único idioma que muchas veces entendemos es el de la desesperación, como llegó este hombre, un hombre rico, un hombre con poder, que tenía todo y era la manera en que podía llegar a Jesús. Si eso es lo que nos despierta para correr a Cristo, entonces hay un dolor con propósito. ¿Te ha traído hoy a este lugar una necesidad el día de hoy? Muchos de nosotros quizás estamos viviendo una crisis. Hay algo en tu vida que no puedes controlar por más recursos, sabiduría que tengas. Este es el mejor lugar para encontrar a Jesús. Este hombre no sabía cómo funcionaban los milagros, este hombre. No entendía toda la doctrina, ni podía recitar quizás algo teológico. Solo sabía una cosa: Jesús puede ayudarme. Y así llegó este hombre. Jesús es el único que puede ayudarnos, y esa es la certeza suficiente que tiene para dar el paso.
Iglesia, no esperes tener todo resuelto para buscar a Cristo. Muchas veces uno dice, hoy, mañana, es tiempo de buscar a Cristo. No esperes que tu situación se vuelva insostenible para orar. Oremos en todo tiempo, oremos en todo momento, estemos en comunión con el Señor. No digas, cuando yo tenga fe suficiente, cuando yo entienda más, cuando yo mejore, ven ahora tal como estás. Jesús quiere así como estás. En medio de la prueba, en medio del dolor, Él da la palabra, a través de su Espíritu Santo, hace como hizo con este hombre. Le dijo, ve que tu hijo está sano, tu hijo vive. Así como este padre desesperado que con el corazón en la mano se acercó al único que podía salvar a su hijo. Nunca, amada iglesia, subestimemos lo que Dios puede hacer con una oración, y menos con una oración nacida del dolor. Este hombre se acercó a Jesús en medio de este dolor que tenía. El sufrimiento muchas veces puede ser el puente que nos lleva directo al corazón de Dios. Ese sufrimiento que podemos tener, solo debemos tener la fe como tuvo este hombre. Pero el Señor le dijo que su hijo vivía. Jesús lo confrontó, y muchas veces Jesús te confronta a ti, me confronta para profundizar la fe. Dios no quiere una fe superficial. Él nos prueba, Él nos desafía, Él nos hace esperar. Él lo que quiere es que creamos en Él, no solo con lo que Él hace, sino con el poder de su palabra, con el poder de su Espíritu Santo. Jesús lo confrontó para poder profundizar la fe de este hombre. Así este versículo marca el momento de confrontación espiritual en la historia. Jesús está colocando delante de este funcionario una elección. Le dice, buscarás solo un milagro. Por eso antes de decirle que viere que su hijo estaba sano, le dijo, ¿buscas solo un milagro? ¿Quieres señales o prodigios? ¿O me buscas a mí como la fuente de la vida? El camino de la fe auténtica comienza muchas veces en un momento de confrontación. Dios nos habla con verdad, no para alejarnos, sino para atraernos hacia una fe más profunda. Tenemos que tener una fe, mis hermanos, que se pueda multiplicar. Por eso cuando él llegó, le dijeron los siervos, tu hijo vive. Si uno observa este pasaje, ve lo mismo que Jesús le dijo, ve que tu hijo vive. Cuando este hombre estaba llegando, fíjense cómo los siervos se acercan y qué es lo primero que le dicen, tu hijo vive. Lo que Jesús le dijo hace 24 horas, salen los siervos a recibirlo y decirle, tu hijo vive. Y si Dios te ha dado una palabra, es su palabra la que tiene poder, es su Espíritu Santo el que nos transforma. El Señor está en medio de cada uno de nosotros. Esa señal que Él nos da, mis hermanas, mis hermanos, tiene poder. Su palabra tiene poder. La palabra del Señor tiene poder. Después de haber visto a este pasaje, a esta escritura, no fue dado solo para informarnos este pasaje. El Señor lo ha dejado para que usted y yo podamos creer en el poder de su palabra. Sí, usted y yo veremos milagro y prodigio, pero también veremos el poder de la palabra del Señor. Cuando el Señor da una palabra, tiene poder. Cuando su Espíritu Santo está en medio de cada uno de nosotros, nos transforma. Jesús no quiere que podamos vivir usted y yo de emociones. Jesús no quiere que vivamos de circunstancias. Jesús quiere que tengamos una fe genuina, amada iglesia. Una fe que sepamos que su palabra tiene poder. Por eso dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. El Señor está en medio de cada uno de nosotros. Si el Señor nos ha dado una palabra, su palabra se va a cumplir. Su propósito eterno va a estar en medio de nosotros. Quizás, amada iglesia, muchas veces estamos de camino de regreso como este funcionario. Quizás ya oraste, quizás ya creíste, quizás ya obedeciste, pero aún no ves nada y el enemigo te susurra, quizás diciéndote nada te ocurra. Amada iglesia, no te detenga, no retroceda, el milagro ya puede estar ocurriendo. Dios obra en un tiempo perfecto, no en el nuestro. Mientras tú caminas, Él ya está cumpliendo su palabra. Mientras estamos en este culto y mientras vamos de regreso a la casa, su palabra y su Espíritu Santo tiene poder y sigue obrando en medio de nosotros.
Amada iglesia, Dios no solo quiere darte la noche de hoy un milagro. Él quiere darte también una fe que crezca, una fe que permanezca, una fe que pueda inspirar a otros. Hoy Jesús una vez más nos invita, amada iglesia, a que le creamos. Creamos en su palabra, creamos en su Espíritu Santo, creamos en su poder. Vamos a dar ese paso, pero no pidiendo garantías humanas, sino pidiendo la garantía del Espíritu Santo que está sobre cada uno de nosotros. Señor, queremos darte las gracias, Padre. Gracias, Señor. Permite que cada uno de nosotros podamos creer aún más, Señor. Que podamos caminar aún más, Padre. Que podamos obedecerte, Señor, aunque muchas veces no veamos nada, Señor. Ayúdanos a no poner nuestra fe en las circunstancias, sino ponerla en tu palabra, Señor. Palabra viva, palabra que nos transforma, Señor. Gracias, Padre, porque tú vas en medio de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, y yo te pido, Señor, que seas tú en la noche de hoy, en medio de cada uno de nosotros, en este lugar y cuando salgamos, Señor, como este hombre que fue 24 horas caminando, sé tú en medio de cada uno de nosotros. Te alabamos y te exaltamos. Dios les bendiga, amada iglesia. Amén.